Escuela de Deporte tenemos con frecuencia el atletismo y es que es la base de todos los deportes y en sí mismo es como si englobase muchos deportes, muchas especialidades juntas. Y hoy vamos a seguir en el Campeonato de España Junior de atletismo, vamos a seguir la prueba de decatlón. Posiblemente es la especialidad más completa de todos los deportes, porque no solo hay que dominar las carreras, saltos y lanzamientos, sino que en cada uno de estos grupos hay que tener y entrenar una serie de cualidades. Por ejemplo, para las carreras hay que ser rápidos, para el 100, el 400, hay que tener una gran resistencia para la última prueba, el 1500, y por supuesto, ritmo y técnica para el 110 vallas. Si hablamos de los saltos, la longitud, velocidad, potencia, la altura, técnica y esa potencia de salto también, y la pértiga, además de todas las cosas, tienes que tener algo de acróbata. Y los lanzamientos, por último, el peso que se tira en ese círculo tan pequeño, hay que tener una fuerza explosiva del disco que es más elegante y ritmo, y la jabalina que reúne un poco de todo. Bueno, pues siguiendo a los juniors españoles en este Campeonato de España, vamos a conocer cómo se desenvuelven a lo largo de los 2 días, en 4 jornadas, qué es lo que dura la competición. Y todo esto lo vamos a contar en Escuela del Deporte. Bienvenidos a Escuela del Deporte. Hoy nos hemos desplazado hasta La Coruña para conocer más cosas del deporte, que es la base de todos los deportes, y para descubrir el completo y complejo mundo de las pruebas combinadas. Las costas coruñesas están vigiladas y protegidas por la Torre de Hércules. Y es curioso que hayamos venido precisamente aquí a La Coruña para hablar de decatlón, porque todos conocéis la historia de Hércules y de sus 12 trabajos. Y cuando la mitología griega hizo nacer a Hércules y le hizo pasar 12 pruebas, a cada cual más difícil, también nacieron para el mundo de la supervivencia las pruebas combinadas. Después de Hércules, otros héroes de la antigüedad tuvieron que demostrar su valía en varias actividades. Y ahora mismo en las competiciones atléticas hay deportistas que tienen que hacer lo que hizo Hércules: pasar una serie de pruebas y además hacerlas todas bien. En Escuela del Deporte siempre damos mucha cancha al atletismo. Hemos estado presentes en los acontecimientos atléticos más importantes que en los últimos años han sucedido en nuestro país en las categorías de base. Campeonatos al aire libre y en pista cubierta, carreras de campo a través, la maratón, el programa de detección de talentos de la Federación Española y muchos protagonistas del sueño olímpico son atletas. Con todo este seguimiento intentamos acercaros al deporte que mejor prepara el cuerpo y la mente para la práctica de cualquier otro deporte y que además tiene valor por sí mismo. Hoy en nuestro programa vamos a profundizar en el atletismo gracias a una de sus pruebas más duras, el decatlón. 10 pruebas en una, 2 días para 10 pruebas y muchos atletas 10. Y en la recta final de nuestro programa tendremos el sueño olímpico del nadador Olaf Wildeboer. Preparad vuestras mentes porque para completar un decatlón hace falta mucho cerebro. Si buscáis en el diccionario, veréis que de aquello que es lo mejor y lo más perfecto de su clase se dice que es 10. Para nosotros, el 10 marca la excelencia. Por lo tanto, es normal que si un atleta hace bien las 10 pruebas, nosotros le consideremos un atleta excelente. Y los romanos, para escribir 10, hacían una X. Y ahora para nosotros una X es una incógnita. Y hoy nosotros, en La Coruña, vamos a despejar la incógnita y vamos a saber, después de 10 pruebas, quién es el hombre X de este Campeonato de España de pruebas combinadas. Comenzamos la cuenta atrás como se debe hacer, contando del 10 al 0. Para los que se levantan, para los rápidos, para los no tan rápidos, para los que se adelantan, para los que piensan, para los que se deciden, para los que se manchan, para los que llegan lejos, para los fuertes, para los dinámicos. Para los que llegan muy alto, para los que pasan, para los que se superan,
para los que se quedan, para los que se siguen, para los que lo consiguen, para los que vencen obstáculos, para los que tropiezan, para los que giran, para los que gritan, para los hábiles, para los que no pasan, para los que vuelan, para los que cazan, para los que miran al cielo, para los que lo dan todo, para los que van un paso por detrás, para los que saben sufrir, para los que sufren, para los más completos, para los que parece que no son nada y lo son todo. Pues vamos a ir centrándonos. Lo primero es correr, y además correr muy deprisa, porque hay que hacer una carrera de 100 metros, la velocidad máxima dentro de esta competición. Y después vendrá una competición de longitud y más tarde un concurso de lanzamiento de peso. Todo esto en una mañana, así que como veis, una mañanita que tendrán que cambiar de mentalidad constantemente, y además que hay muchos esfuerzos muy diferentes de una a otra prueba. Y para contarnos todas las cosas que hay que saber sobre el Decathlon, o por lo menos muchas de ellas, tenemos a Isidoro Hornillos, que fue un gran atleta, un cuatrocentista, que todavía tiene el récord de Galicia del 100 y el 200, ¿no? Sí. Y que bueno, y estuvo en los Juegos Olímpicos de Moscú, para los que no le conocíais, así que un gran atleta que además ahora es profesor de educación física y que sabe mucho de atletismo y de deporte. Muchas gracias por estar en la Escuela del Deporte con nosotros. Encantado de poder estar aquí con vosotros. Y vamos a disfrutar del Decathlon. Evidentemente es una prueba que yo creo que a los que nos gusta el atletismo es apasionante, porque ahí se refleja toda la gran magnitud de esfuerzo, de riqueza motriz de este deporte, que evidentemente es fantástico. Pues la primera prueba, ya lo sabéis ahora mismo, los 100 metros lisos. Pues parece que ya sí que va a empezar la carrera de 100 metros. En un decatlón, 100 metros, la velocidad máxima, o sea, una prueba bastante cansada, pero esto ¿cómo afecta al resto de la competición? Bueno, es tremendamente importante que al principio comiencen con buen pie, abren fuego, digamos, con esta primera prueba de 100 metros y, lógicamente, los nervios se van a disipar una vez que ya concluyan su intervención. Tienen que estar perfectamente concentrados, porque un buen comienzo yo creo que va a favorecer el desarrollo, digamos, del decatlón, y va a ser determinante esta concentración para ejecutar con normalidad todo el proceso secuencial de la carrera, desde lo que es la salida y las diferentes fases de la aceleración, velocidad máxima. Vamos a ver esas fases, si te parece. Primero tenemos la salida, que de técnica pues es bastante lo más complicado quizá. Sí, la salida lógicamente precisa unas dosis de fuerza muy elevadas y tiene que estar perfectamente mecanizada para que los movimientos se ejecuten con normalidad. Y por supuesto tiene que enlazarse, digamos, con normalidad luego con la fase de aceleración. A veces uno comete el error de enderezarse de manera prematura y tiene que tener mucho cuidado en este sentido. Y una vez puesto de pie, por decirlo de una manera, sí, y completamente recto, corriendo, luego hay una fase que es muy importante en una carrera de 100 metros. Bueno, la parte más importante de un velocista de 100 metros es la fase de aceleración. Algunos atletas de gran nivel mundial llegan incluso hasta los 85, incluso 90 metros, como Carl Lewis en su momento. Por lo tanto, es una fase tremendamente importante, por supuesto. Y allí alcanzan al final su velocidad máxima. Y en los decatletas normalmente esta carrera está entre sus favoritas o no. Bueno, yo creo que sí. De hecho, tenemos ejemplos a nivel internacional que han sido excelentes atletas en 100 metros e incluso algunos de ellos componentes de los equipos nacionales de 4 por 100 metros. Por lo tanto, depende un poquito también el perfil, digamos, del decatloniano.
Y ya va a empezar la prueba de longitud, Isidoro. Después de la velocidad máxima de los 100 metros, ahora han tenido ¿cuánto tiempo entre prueba y prueba? Bueno, tienen un descanso mínimo de 30 minutos para que puedan hacer la transición desde los 100 metros al salto a longitud, que es la segunda de las pruebas que componen el decatlón. O sea, después de una carrera, un concurso de saltos. Efectivamente, digamos que es el 100 metros la primera prueba, posteriormente viene el salto a longitud, el lanzamiento de peso, el salto de altura y los 400 metros. Y con esto concluye la primera, digamos, de las jornadas. El concurso de longitud es exactamente igual a un concurso de longitud, quitando eso de que no tienen mejora. Efectivamente, las condiciones reglamentarias que presiden el decatlón son exactamente las mismas que en el caso que las pruebas individuales, solamente que hay ligeras modificaciones. Por ejemplo, en el decatlón, en las pruebas, digamos, de concursos, tienen derecho a 3 intentos, cosa que en el resto de los concursos tienen derecho a 6 intentos, los que pasan evidentemente a la mejora. Y desde aquí nosotros estamos disfrutando desde esta posición de privilegio de las pruebas, pero dentro de la competición, prácticamente casi compitiendo, está Sandra, viendo cómo es el ambiente que se vive entre estos chicos mientras están compitiendo en decatlón. Pues efectivamente, Carlos, estoy en el meollo de la competición. Aquí a mi lado tengo a los chicos del salto de longitud que están súper concentrados en la que va a ser su actuación. Y os voy a contar algunas curiosidades, como por ejemplo aquí las marcas que se ponen los chicos de sus talonamientos antes de dar el salto. Poco a poco, a medida que va avanzando la mañana, pues lo cierto es que cada vez hay más público, la gente se va animando, se está acercando a estas estupendas instalaciones, a veces dan palmas a sus atletas. Ahora estoy en el punto más importante del salto de longitud, se trata de la tabla de batida. Aquí es donde los atletas tienen que apurarla al máximo para conseguir el mejor salto. Lo cierto es que en este Campeonato de España estamos viendo buenas marcas. De momento hemos llegado al 7.09. Veremos qué es lo que sucede. Y también os voy a contar otra curiosidad. Ya sabéis que aquí está un juez o una jueza que marca si el salto es válido o nulo. Todo el mundo conoce las banderas. La blanca es que ha sido válido y la roja es que ha sido nulo. Pero aquí tengo otra, que es esta amarilla, que esta significa o advierte a los atletas que faltan 15 segundos para que tengan que saltar. A las 12 de la mañana finaliza la prueba de longitud, que se había iniciado a las 10:15. Después de 2 pruebas, el dorsal número 12, Sergio Álvarez, con 11.51 en los 100 y un mejor salto de 7.22, ocupa la primera posición. Bueno, Isidoro, estamos ya en el lanzamiento de peso. Vamos a hablar un poquito de lo que es la técnica, porque muchos de los decaletas vienen de pruebas de lanzamiento, ¿no? Claro, muchos de ellos, digamos, vienen de ese sector de lanzamientos y tienen muy fuerte este sector, ¿no? Lo que es el lanzamiento del peso, ¿no? Habitualmente los atletas del decatlón suelen interpretar la técnica, digamos, lineal. Hay otra técnica que es giratoria o giroscópica, pero en este caso se puede observar cómo la gran mayoría de los atletas pues están interpretando la técnica lineal, que es la técnica, digamos, más sencilla de las dos, fundamentalmente, ¿no? Y ellos, hemos de decir que el peso que lanzan es como el peso de cualquier prueba de lanzamiento de peso, las condiciones del peso son las mismas, 7 kilogramos, 260 gramos, y son las mismas, junto con la jabalina y junto con el resto de las disciplinas, que las pruebas restantes del programa olímpico. No hay ninguna diferencia en este sentido. Y aquí también, al igual que en salto de longitud, solo tienen 3 lanzamientos, no hay mejora. No hay mejora, en efecto. Es muy importante que los atletas se concentren para que eviten los nulos y tienen que asegurar un buen lanzamiento y a veces se arriesgan, ¿no? Pero son solamente 3 lanzamientos, no hay mejora como sucede en el resto de las disciplinas de los lanzamientos y por lo tanto tienen que asegurar bastante para conseguir una puntuación lo más alta posible. ¿Y qué pasa por la cabeza del decaleta cuando hace un nulo, que decías que es muy importante que no lo hagan porque le restan muchas posibilidades? ¿Cómo se supera ese punto? Bueno, cuando es el primer nulo evidentemente es un tanto peligroso, ¿no? No digamos ya si hace dos consecutivos, ¿no? Tiene que arriesgar más en el tercero, lógicamente, ¿no? Pero ellos intentan habitualmente como estrategia asegurar uno de principio y luego ya pues tienen un cierto riesgo, ¿no? Aunque lógicamente las posibilidades de que hagan nulo en lanzamiento de peso son menores que en el salto a longitud,
pero no en vano tienen que asegurar muchísimo para intentar conseguir puntuaciones lo más altas posibles. Ahora el atleta se está preparando, en la fase inicial, va a adecuar el peso, lo va a fijar, se va a poner ahora en 2 apoyos, ahora se va a propiciar una situación de un solo apoyo, levantará la pierna izquierda y ya comienza lo que es el lanzamiento final. Intenta acelerar el artefacto para conseguir que salga a la máxima velocidad posible, que es determinante este factor para conseguir la máxima distancia. En el concurso de peso, los más lanzadores han recuperado posiciones. Alberto Ibar ha sido primero en la prueba. Y por su parte, Carles Torra, el dorsal 240, se ha situado primero en la clasificación general. Para estos 12 competidores, la competición ya está en marcha. Mientras preparan la siguiente prueba, nosotros nos vamos a meter por primera vez en el programa de hoy en la máquina del tiempo. Y vamos a conocer a 3 decatletas que han marcado la historia de esta disciplina. En los Juegos de Estocolmo de 1912 nos encontramos con Jim Thorpe, oro olímpico en decatlón y pentatlón. Pero Thorpe había participado en una liga profesional de béisbol, por ello le descalificaron y tuvo que devolver las medallas. En 1975 fue rehabilitado y el COI entregó las medallas a sus herederos, 25 años después de su muerte. Y ahora damos un salto hasta 1960. Estamos en el Estadio Olímpico de Roma y este hombre que gana su serie de 100 metros es Raffer Johnson, de azul, estadounidense, que entrena en la Universidad de UCLA. Y este otro es Yan Chuan-Kwan, de blanco, representando a Taiwán y que entrena también en UCLA. Los dos se conocen bien y son grandes amigos, pero en la pista de Roma, durante los días 5 y 6 de septiembre de 1960, dieron un recital de rivalidad bien entendida. En los 100 metros les separaron 2 centésimas, en la longitud 9 centímetros. En el peso, Johnson lanza más de 1,5 metros por encima de la marca de Yan. En altura, con ese estilo de rodillo ventral, solo les separaron 5 centímetros. La carrera de 400 terminó con una diferencia de 2 segundos entre Yan y Johnson. Sus estilos en el paso de vallas eran diferentes, pero igual de eficaces. En el disco, Johnson vuelve a mostrarse mejor lanzador que Yan. Sin embargo, Yan es más saltador que Johnson y en pértiga le supera en 20 centímetros. La jabalina deja la clasificación muy cerrada con Yan a solo 67 puntos de Raffer Johnson y la carrera de 1500 como prueba definitiva. Yan es mucho mejor fondista que Johnson. Si mantenían sus marcas, el decatlón sería para Yan. Pero surgió un milagro de energía y voluntad y Johnson no cedió ni un metro de terreno al taiwanés. De este modo, el estadounidense conservó la primera posición y se hizo con la medalla de oro de Roma 60. Sin tiempo para recapacitar, nos metemos en la segunda jornada. La tarde del primer día de competición estará completa cuando los atletas hayan finalizado un concurso de salto y una carrera de 400 metros, es decir, una vuelta al estadio. No hace falta haber hecho mucho deporte para ver que estas dos pruebas necesitan unos esfuerzos muy diferentes. Hasta ahora el ritmo de la competición ha sido bastante rápido, llegamos a una prueba que es más lenta. ¿Eso a los atletas les beneficia, lo aprovechan para descansar o por el contrario les cansa más esas esperas? Bueno, es una prueba realmente larga, como tú muy bien apuntas, ¿no? Y esto hace que los atletas tengan que tener, digamos, decisiones, ¿no? Decisiones de cuándo comenzar a intervenir, que tiene que ser una decisión ajustada un poquito a su nivel de rendimiento. Es decir, un atleta que tenga 2 metros no va a comenzar en 1,60, ¿no? Por lo tanto, tiene que gestionar muy bien los saltos
para que el cansancio sea, digamos, lo menor posible, ¿no? Por eso hay atletas que enseguida acaban, digamos, esta competición y tienen que esperar luego mucho más tarde a que el resto que tenga nivel deportivo muy superior pues puedan concluir la prueba. Y ahí iba, esos atletas que quedan eliminados primeros, ¿tienen que esperar o se pueden ir, se hace frío, abrigarse? Bueno, ellos tienen que esperar, no obstante, tienen la posibilidad legal de poder salir del concurso, siempre acompañados por un juez, porque ellos han concluido. Es decir, cuando un atleta en el salto de altura hace 3 nulos consecutivos en la misma altura o alturas sucesivas, tiene que dejar la competición. No obstante, a veces incluso es posible que algún atleta pueda hacer a lo mejor un salto en una altura, hacer nulo, incluso dejar esas 2 opciones que tiene alturas superiores. Bueno, Isidoro, y a mí en La Coruña me habían dicho que hacía más fresquito. Hace un calor, ¿eso a los atletas cómo les afecta? Porque posiblemente esperaban a lo mejor una temperatura más fresquita, ¿no? Bueno, es cierto, aquí en La Coruña tenemos una temperatura habitualmente en este mes de julio pues no tan intensa como la que tenemos el día de hoy, y hay atletas que yo creo que gestionan bien la temperatura y la administran bien y la enfocan bien. Otros, sin embargo, tienen dificultades. Lo cierto es que la temperatura yo creo que es un elemento importante para aquellas disciplinas que requieren gran cantidad o gran dosis de fuerza explosiva, como es el salto, como es la carrera, el lanzamiento, y esta yo creo que beneficia, lógicamente, la temperatura, ¿no? Porque temperaturas muy bajas podría tener, digamos, un beneficio negativo para el salto. Menos mal que hace un pelín de viento. Yo precisamente quería preguntarte eso que vemos ahí, esa manga. Bueno, esa viento, manga, ¿no? efectivamente intenta transmitir una información al atleta que percibe un poco la dirección del viento, ¿no? Ellos, digamos, tienen un tiempo desde que el juez les requiere para que concursen, para que salten, y dentro de ese tiempo ellos pueden gestionar cuándo intervenir en función un poquito de las condiciones ambientales, pero, insisto, dentro de un tiempo determinado. Y también quería preguntarte el tema de las zapatillas, es decir, un atleta de Decathlon, ¿qué tipo de zapatilla utiliza? ¿Todas la misma para todas las pruebas? ¿Se las van cambiando? ¿Hay 10 zapatillas diferentes? Ellos, lógicamente, van cambiando. Hay zapatillas que están diseñadas para correr, y, por supuesto, hay zapatillas que están efectuadas para saltos, en concreto zapatillas, digamos, talonadas, zapatillas que tienen ya una compensación. Por lo tanto, son zapatillas siempre distintas, ¿no? Nosotros a veces somos de una generación que hemos utilizado zapatillas de competición para correr y para saltar, pero obviamente esto puede, digamos, atentar contra un poco el riesgo, digamos, de lesiones. Oye, Javier, ¿y por qué elegiste tú el Decathlon? Yo elegí el Decathlon, no la elegí, sino porque me gusta hacer de todo. Entonces, esta es mi prueba, ¿no? Más o menos tengo cualidad, ¿no?, para hacer de todo, ¿no? Y simplemente eso. O sea, que con una sola prueba te aburrías. Una sola prueba me aburría, sí. Ya. Me aburro, tengo que hacer de todo. Y te he visto en altura saltar por la izquierda y por la derecha. ¿Tú eres diestro o eres zurdo? Soy diestro, pero no, es que tengo un hermano gemelo, ¿sabes? Somos dos. Ya lo sabía, si llevaba hace un ratito aquí a mi lado. ¿Qué tal, Antonio? Pues no sé, la verdad que las marquillas no estoy contento con lo que estoy haciendo. O sea, sois iguales hasta en eso. No, sí es verdad, es que tengo muchas malas marcas, ¿no? Y lo que estoy haciendo aquí no será por el nerviosismo y eso, que no me va como yo quiero. O sea, se nota que estamos en el Campeonato de España, ¿no? Sí, se nota que... Oye, el ambiente- Antonio, una pregunta curiosa para la gente que no conoce el Decathlon. Sí. ¿Cómo coméis? ¿Cuándo coméis? ¿Tanta prueba? ¿Qué hacéis? No sé, yo como a la hora de siempre, vamos, como todo el mundo. Pues la comida, pasta, carne y yo sé, así hidrato y eso. O sea, termina la primera jornada, la de la mañana, coméis normalmente Normal, sí. y luego a saltar a altura. Está un poquito bien. Ajá. Antes dormí un poquito. Así, siestecilla. Una siesta siestecilla que... ¿Cómo se nota que son de Córdoba? De Córdoba, Bueno, muchas gracias. Bien, dentro de breves instantes vamos a poder presenciar las 2 series semifinales de los 400 metros correspondientes al Decathlon. Con esto concluye ya la participación en estas primeras 2 jornadas y se van a disputar, como decíamos, 2 series de los 400 metros.
Pues ya habéis visto los 400 metros, la última de las pruebas del día. Y quién mejor que Isidoro, un cuatrocentista de lujo en su tiempo, que seguro que sigues haciendo 400, para que nos comentes cosas de 400. Bueno, ahora en plan saludable, lógicamente, ¿no? Oye, estaba mirando esto, que es muy interesante, porque sin esto un decatleta no es nada, ¿no? Es curioso, pero claro, cada una de las marcas tiene una puntuación. Evidentemente, el decatlón es una disciplina en donde se cuantifican, se intentan valorar todos los registros de las 10 pruebas que lo componen, y todas ellas, como se puede apreciar, están perfectamente cuantificadas en base a estudios rigurosos a nivel estadístico, y el atleta lo que intenta no es una posición en cada prueba individual, sino conseguir la máxima puntuación, porque esto es lo que en definitiva le va a otorgar un título o un récord. Yo creo que el decatlón, que enriquece más motrizmente, es muy difícil su preparación porque tienen que abordar todas las capacidades físicas fundamentales del ser humano, la fuerza, la velocidad, resistencia, la flexibilidad, y al margen de eso, pues, lógicamente abordar todas las disciplinas a nivel técnico, con lo cual exige una exquisita coordinación de movimientos, y son atletas, yo creo que especiales, porque tienen unas condiciones francamente destacadas, son los auténticos, yo creo que reyes del atletismo a nivel, digamos, de rendimiento. Ahí está la primera serie ya preparándose, Isidoro. ¿Qué puedes decirnos del 400 dentro de un decatlón? Bueno, yo creo que en estos momentos están todos concentrados y siendo conscientes de que se van a enfrentar a un muro agonístico. Es la primera de las pruebas del decatlón en donde hay un sufrimiento físico realmente importante. Ellos lo saben, son conscientes, y hay un temor, digamos, a ese esfuerzo que hay que abordar, ¿no? Es una prueba, yo creo que de las más exigentes dentro, no solamente del atletismo, sino del deporte. Una prueba anaeróbica en donde el oxígeno es incapaz de llegar a los pulmones por el esfuerzo tan tremendo que se hace. Y bueno, los atletas la primera parte la están cubriendo de manera más rápida que la segunda parte, lógicamente. Y a partir de estos instantes, 250 metros, 300, es cuando se va a expresar y manifestar la resistencia a la velocidad. Esto se tiene que entrenar de manera especial, por supuesto. Y en cualquier manera, bueno, pues en estos momentos ya hay un cierto deterioro de la técnica de los atletas. Podemos apreciar cómo se van crispando los movimientos porque el ácido láctico pues se está expresando en los músculos, y esto hace que se distorsione un poquito la mecánica de los últimos metros. En la carrera de 400, las posiciones de los atletas se van clarificando. Los mejores de las series han sido Carla Astorra, Manuel Ruiz y Alejandro Mazón, en este orden. Y justamente ese es el orden en que, pasado el ecuador de la competición, queda la clasificación general. O cambia mucho la situación, o la lucha por el título de campeón de España Junior estará entre estos tres atletas. Y ahora vamos a conocer al que para muchos es el más completo de los atletas que han nacido en nuestro país. Antonio Peñalver, medalla de oro en los Juegos de Barcelona 92. Llegó a la cima del atletismo mundial por sus enormes condiciones físicas y también por el empeño de su profesor de literatura y educación física, que convertía las calles de Alhama, un pueblecito de Murcia, en un improvisado estadio de atletismo para que el niño Antonio Peñalver y sus compañeros de clase pudieran hacer deporte. A partir de ahí todo fue progresión hasta aquellos 2 días mágicos en el Estadio Olímpico de Barcelona, en el que demostró ser el atleta más completo del mundo. Tras su éxito olímpico llegaron años de contrariedades. En el Mundial del 93 no pudo participar por la fractura de un dedo. En 1994 le falló el bíceps de su pierna derecha. En el 95 se le rompió una pértiga y se dio un fuerte golpe. Y en los mundiales de Göteborg sufrió una deshidratación que le hizo retirarse. Pero en Atlanta 96 se colocó noveno. De nuevo entraba en la élite del decatlón mundial.
Antonio Peñalver, todo un ejemplo de tenacidad y amor por el deporte. Pasadas las 2 primeras jornadas llega el momento de descansar, que en esta competición es además un tiempo de recuperación, porque mañana los atletas tienen que afrontar 5 nuevas pruebas. En Escuela del Deporte, esas horas de descanso las vamos a convertir en unos minutos de pausa. Hasta ahora mismo. Emoción de principio a fin desde el circuito de Phillip Island. Espectáculo hasta la última curva en el Gran Premio de Australia. Penúltima carrera del año y opciones de acercarse al título en 250 para Tony Elias. Campeonato del Mundo de Velocidad, Gran Premio de Australia. La madrugada del sábado al domingo a partir de las 4 en la 2. Acabo de encontrar un cadáver. Estuviste jugando a la pelota con ella. ¡Esto es un atropello! Las besuras. ¡Cállate! ¿Estuviste jugando con ella? Lo pasábamos bien. Te ha violado. ¡Otra vez solo la cogiste! Bajo sospecha. Mañana por la noche, estreno en la primera. Si siempre estás preparado para la competición, si no puedes resistir la emoción del desafío, aquí están los premios que despertarán tus ansias de ganar. Tu kit Kinder Adidas. Mochila, gorra, portabebidas, todos de Adidas. Solo has de enviar 80 puntos entre Kinder Chocolate, Kinder Chocobons, Kinder Delice y Kinder Bueno para convertirte en protagonista al instante. Gran promoción Kit Kinder Adidas. Participa y gana. Si el placer de la lectura te toca, ya nada será igual. Leerás por todos los medios. Vayas donde vayas, estés donde estés. Leer es una afición con la que siempre ganas. Vayas donde vayas, leer te da más. Muy pronto los forajidos se convertirán en héroes. Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp. El mexicano. Que estés en Río de Janeiro, Bunda. Que te persiga, Bunda. Y que al escapar te encuentres con ellas. Es ciencia ficción. Que suene una canción, marques el 213, acerques tu móvil y la caces. Es ciencia. Caza canciones de Amena a mitad de precio con tu tarjeta joven. Bunda. Y este Siemens y los número 1 de los 40 por 129 euros. Gran novedad mundial. En una exclusiva y única botella bicámara, nuevo Bref Duo Power Gel. Doble poder de limpieza gracias a su doble cámara. El poder de la lejía para la máxima desinfección. Y el poder del gel limpiador contra la cal y la suciedad. Nuevo Bref Duo Power Gel. Doble poder para la máxima desinfección y limpieza. Calidad Henkel. Un podólogo maniático y un loco agente de la CIA se enfrentan a la situación más peligrosa de sus vidas. Hasta que la muerte los separe. La ganadora es Miss Cádiz. La ganadora es Miss León. La ganadora es Miss Valencia. Ninguna lotería reparte más premios que la Lotería Nacional. Un premio especial de 3 millones de euros, uno de 600.000, otro de 120.000 euros, 40 premios de 1.500, 1.500 de 300, 3.000 de 120 y además aproximaciones, centenas, últimas cifras y 3 reintegros. Lotería Nacional. Todos podemos ganar. Y el ganador es... Todas las radios en una. Radio 1, la radio de todos. Radio 2, toda la música clásica. Radio 3, todas las tendencias. Radio 4, toda la actualidad en catalán. 24 horas al día, Radio 5, todo noticias. En todo el mundo, Radio Exterior de España. Todas las radios en una. Radio Nacional de España. Con ellos puedo ser un buen hijo. Con ella, muy escurridizo.
Y con ella. Y con ella también. Con ella me casaría. Con él, su mejor amigo. O su peor enemigo. Con ella, muy valiente. Con ellos, brillante. Con ella no. Con ellos su tío. Un gran tío. Y con ellos su bebé. You know I'm feeling so much better. I can cakewalk anytime. ¿Tú también? Seguimos en Escuela del Deporte. Hasta ahora hemos visto la primera parte de nuestro programa. Ahora vamos a ver la segunda parte. Hasta ahora hemos acumulado 5 pruebas: los 100 metros lisos, el salto de longitud, el lanzamiento de peso, el salto de altura y los 400 metros. Y ahora nos vamos a ver la sexta de las pruebas. Para este segundo día de competición nos esperan 2 carreras, 2 de lanzamientos y 1 de saltos, y así completaremos las 10 pruebas del decatlón. Solo de pensarlo ya cansa. Ya está preparada la recta para la carrera de vallas de 110, que es exactamente igual también, tanto en altura de vallas como en distancia entre vallas, que la del concurso normal de 110 vallas, ¿no? En efecto, no hay diferencias. Las vallas tienen la misma altura de 1,06 y la distancia también es las mismas que en las pruebas, lógicamente, individuales. Entonces aquí pasará exactamente igual que en esas carreras, que la técnica de paso, no de salto, de paso de valla, sí, tiene que ser más importante incluso que la velocidad, ¿no? Es un buen matiz. Las vallas nunca se saltan, sino que se pasan, ¿no? Y es tremendamente importante la técnica sobre las mismas, porque tienen que intentar que la fase de vuelo se minimice, porque las fases de vuelo son siempre negativas, y por lo tanto la posibilidad de acelerar tiene que estar siempre cubierta cuando tenemos el pie en el suelo, y los atletas procuran pasar la valla con la máxima rapidez posible, lógicamente. Menor puntuación. Efectivamente, es la serie, digamos, de los atletas que están situados en posiciones más retrasadas. Estamos observando que va en cabeza el atleta en la calle número 5. En la calle número 5, efectivamente. El atleta que va en la calle número 5, Miquel Grau. Bueno, buena carrera también. Hemos visto mucha diferencia entre unas técnicas y otras. Aquí en 110 vallas la técnica es que es primordial. ¿Listos? En la carrera de vallas solo un participante ha bajado 16 segundos, Manuel Ruiz, que sigue acercándose en la general a Carlas Torra. La mañana promete ser interesante. La temperatura es buena, pero parece que la lluvia amenaza con participar también en el campeonato. Veremos cómo repercute eso en los atletas. Y vamos a ver ya el disco, que es una de las pruebas más difíciles en cuanto a técnica, y es muy complicado. De hecho, siempre se ve que los decatletas, al tener menos tiempo para preparar cada una de las pruebas, pues la técnica es compleja, ¿no? Sí, la técnica es muy compleja, es una de las disciplinas, yo creo, que más difíciles para su ejecución. Los atletas tienen que efectuar un giro y medio, y además hoy las condiciones ambientales no son muy propicias porque está el círculo un poco mojado, y esto yo creo que incrementa la dificultad de los atletas, ¿no? Siempre se dice que el círculo, desde donde se lanza, la zona de lanzamiento, tiene que estar lo más seca posible. Claro, porque es muy importante que exista adherencia de la zapatilla con el pavimento para evitar que se resbalen y puedan efectuar con corrección los ejercicios, ¿no? El círculo es un círculo amplio de 2,50 metros, superior al del martillo, pero tienen que hacer los movimientos en un corto espacio de tiempo y lógicamente, y esto dificulta mucho la acción. Y luego también hay otro elemento dentro de esa zona de lanzamientos, que es la jaula, que hay que tener siempre en cuenta cuando se hace lanzamientos, ¿no? Bueno, la jaula efectivamente intenta proteger al público presente y es obligatoria tanto en el caso del lanzamiento del disco como, por supuesto, también el lanzamiento del martillo. Y en las pruebas de lanzamiento, y en concreto en estas que está tan cerquita de la jaula, podemos ver a los entrenadores cómo se acercan, porque ellos no pueden colocarse en cualquier sitio, tienen que estar siempre fuera de la pista, ¿no? Sí, siempre fuera de la pista, pero bueno, están siempre preocupados de cuál es un momento la situación del atleta, están intentando siempre corregirles, darles información, instrucciones,
y siempre son evidentemente personas muy cercanas a ellos, lógicamente. Los hermanos Ortega han sido los mejores lanzadores de disco. Y en la pelea por el título, Manuel Ruiz, que venía avisando, se ha colocado por primera vez en la cabeza del grupo. Le sigue Carla Astorra, que por el momento deja claro que es saltador-corredor. Vamos, que tiene que entrenar fuerte los lanzamientos. Y si en lanzamiento de disco hablábamos de la técnica y de lo importante que es, porque en el lanzamiento del disco es de los más complicados, en pértiga ya ni te cuento, la técnica. Sí, el salto con pértiga es una de las disciplinas deportivas más complejas. Incluso hay un estudio que demuestra que está entre las 5 más complejas de todos los deportes, porque se precisa altas dosis de fuerza, de velocidad y también, digamos, un gran dominio gimnástico, ¿no? Por lo tanto, es una prueba realmente complicada. Un saltador de pértiga viene a aprender todas las técnicas mejor dicho, toda la técnica correctamente, pues después de haber saltado durante muchos años. Eso, un saltador que se dedica prácticamente solo a la pértiga. Un decatleta esto no lo puede hacer. Todavía le tardará más, ¿no? Evidentemente, claro. Los atletas pértiguistas son unos excelentes atletas porque tienen que tener unas condiciones neuromusculares pues muy desarrolladas a nivel de fuerza, de velocidad y también un gran dominio técnico. Insisto en que ellos tienen que tener un gran bagaje basado en elementos gimnásticos y no, digamos, ya esto transferido dentro del decatlón, que tienen que completar, digamos, otras disciplinas también muy complejas. Y por eso en el decatlón la pértiga es una de las pruebas que más puntúa. En efecto, yo creo que una de las pruebas que más puntúan y, en consecuencia, más temidas, ¿no? Porque a veces aquí, cuando se falla en esta prueba, yo creo que el decatlón se hipoteca. Ellos son conscientes de esta circunstancia y por eso procuran no fallar en esta prueba, que es una de las que, como tú muy bien apuntas, más puntúan dentro de las 10 pruebas. El salto de pértiga ha resultado crucial en el desarrollo de la prueba. Manuel Ruiz, el líder hasta el momento de iniciarse la pértiga, ha realizado 3 saltos nulos. Eso le apea de la competición. Ahora los puestos de cabeza son para Carla Astorra y Alejandro Mazón. Y la lluvia, definitivamente, ha tomado parte en este campeonato de España. Y nosotros nos metemos de nuevo en la máquina del tiempo para conocer ahora a Daley Thompson. En el decatlón moderno hay un antes y un después de Daley Thompson. El interés por el decatlón creció al mismo ritmo que lo hacían sus registros. La personalidad y el buen humor de Thompson, fuera y dentro de la pista, no pasaron desapercibidas a las marcas comerciales. El británico fue uno de los deportistas más solicitados a la hora de hacer publicidad en la década de los 80. Incluso uno de los videojuegos más populares de aquellos años, en el que un atleta debía superar 5 pruebas, tenía la figura del bicampeón olímpico como protagonista. Daley Thompson ganó medalla de oro en los Juegos de Moscú 80 y de Los Ángeles 84 y batió en 4 ocasiones el récord mundial de decatlón. En los Juegos de Seúl 88 se retiró a los 30 años de edad, convertido para siempre en un atleta para la historia. Y después de 8 pruebas puede parecer que la competición está prácticamente terminada, pero ojo porque todavía quedan 2 y además de las que marcan diferencias. Primero, el lanzamiento de jabalina y para terminar, una prueba de fondo, 1500 metros, cuando ya las fuerzas están bastante justitas. Como veis en esta 4ª jornada de los campeonatos, el público está llenando las gradas porque además del decatlón, que ya sería bastante, tenemos en La Coruña el Campeonato de España de Atletismo 2003 en su categoría junior. Por eso, esos aplausos son para todos los atletas que están
aquí en La Coruña. Y antes de comenzar con la 9ª prueba, tenemos que pasar por la cámara de llamadas. Aquí los jueces verifican datos y ordenan dorsales antes de cada jornada. Y junto a la cámara de llamadas, el campo de entrenamiento. Un lugar para poner cosas en claro y mantener el cuerpo alerta. Y al final ibas a tener tu razón y vuelve a salir el sol y volverá a llover a lo mejor. Bueno, es el clima de Galicia, ¿no? Yo estoy convencido que al final tendremos una jornada casi soleada, diría yo. Vamos a centrarnos ahora en la jabalina porque esta es una prueba que, sin embargo, no tiene tanta técnica como las que hemos visto esta mañana de pértiga y de disco, pero también es interesante ver cómo tienen que adaptar su cuerpo a un lanzamiento tan aparentemente básico, ¿no? Bueno, es el lanzamiento, digamos, más natural de los 4 que conocemos, ¿no? La jabalina era utilizada como arma de guerra y es un lanzamiento natural. No obstante, no deja de ser una prueba técnica, lógicamente, ¿no? Al principio de la secuencia, tanto el atleta como el artefacto aceleran juntos y al final el atleta intenta fijarse para que pueda seguir acelerando el artefacto. Es una disciplina, yo creo que muy bonita, muy apasionante y yo creo que siempre es bella poderla ver lanzar. Y después del lanzamiento de jabalina, en el que los hermanos Ortega y Alberto Aimar han vuelto a demostrar que los suyos son los lanzamientos, Carlas Torras sigue liderando la clasificación general con más de 150 puntos de ventaja sobre Alejandro Mazón. Estando así las cosas, no es difícil adivinar cómo va a resultar la carrera de 1500, la última prueba de cualquier decatlón. Atletas participantes en la serie final de los 1500 metros hombres del decatlón a las órdenes del juez de salidas. Cuando se trata de un campeonato, por definición las carreras de 1500 son muy tácticas. Eso, aunque no se lleven 9 pruebas previas. En el decatlón no es menos. Lo lógico es que cada cual, contando los puntos que lleva acumulados y los de sus más directos rivales, planifique su carrera. En este decatlón del Campeonato de España Junior, esto vuelve a quedar patente. Lo esperado por todos era que el dorsal 158, Alejandro Mazón, echara el resto. Su segunda posición le obligaba a ello. Y también era de esperar que Carlas Torra, con el dorsal 240, defendiera su primer puesto en la clasificación general, simplemente siguiendo la huella de Alejandro. Esto, que en un principio parece lo más lógico, luego hay que realizarlo en la pista. Es evidente que tanto Alejandro como Carlas tenían bien aprendida la lección. Al final, Carlas ha sabido aguantar el ritmo que imponía Alejandro y se ha hecho con el campeonato. Todos los atletas han demostrado que esta es una de las pruebas más duras del deporte moderno. Eso es un campeonato que Seguro que después de ver una de las pruebas más extenuantes que hay dentro del mundo de las competiciones deportivas, os está pasando lo mismo que me ocurrió a mí cuando salí del cine de ver Carros de Fuego, que me entraron unas ganas tremendas de echarme a correr. Vamos a ver si nuestro protagonista de hoy en el sueño olímpico Atenas 2004, Olaf Wildeboer, consigue convenceros para que practiquéis su modalidad, que es la natación.
Por cierto, Carlos, has dicho que cuando fuiste a ver Carros de Fuego te entraron muchas ganas de echar a correr cuando saliste del cine. Sí, sí. Pues ¿sabes qué te digo? Que yo paso de ir a ver contigo El Increíble Hulk, a ver si te da por romperlo todo, tío. Adiós. Con 16 años, Olaf Wildeboer logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Este fue el pistoletazo de salida. A partir de entonces se dedicó en cuerpo y alma. En el año 2000, el Comité Olímpico Español le nombra el mejor deportista menor de 18 años. Entonces empieza a formar parte de la selección nacional. Duro es, pero mientras vengan los resultados, creo que se puede aguantar bien. Es algo que es difícil, es fácil de soportar si vienen resultados. Una vez cuando tienes algún periodo bajo, los resultados no llegan, entonces muchas veces sí que te planteas, ¿no? Porque tanto sacrificio, si vale la pena, merece la pena, ¿no? Pero bueno, siempre vienen recompensas, sean ya cercanos o lejanas, ¿no? Pero creo que sí que merece la pena luchar y hacerlo, sacrificarte, ¿no? Para ello. Pues en los campeonatos normalmente siempre procuro dar lo mejor de mí, ¿no? Ser profesional sobre todo, y poco a poco ir aprendiendo a calmar esos nervios, ¿no? Un poco de nervios siempre son buenos, no demasiados, y creo que poco a poco voy puliendo mis defectos y cada vez pues me acerco más a lo que es un profesional de verdad del deporte de natación, ¿no? A mí me gusta mucho el Olaf, que él se crece mucho cuando tiene que competir contra contrincantes muy difíciles. Y eso es una característica muy importante para un deportista de élite. Este es un día corriente en la vida de Olaf Wildeboer. El duro y constante entrenamiento es vital para conseguir resultados. Un deportista de élite tiene que prescindir de actividades que otros jóvenes de su edad consideran como algo natural. Las salidas con los amigos están supeditadas a la disciplina que se impone a sí mismo, necesaria esta para estar en lo más alto del podio. Su hermano Aswin le sigue los pasos de cerca. Estemos atentos a este joven nadador. Probablemente dará grandes éxitos a la natación española. Tener a Olaf como punto de referencia es un estímulo para él. Siempre estamos, ¿cómo se llama?, picados, digamos, pero en la parte así, en coña. Pero porque él también tiene buenas marcas en la espalda y como soy yo espaldista, pues siempre estamos ahí a ver quién gana uno al otro. Pues él también nada bastante bien en la espalda. Y en piscina corta de momento no me gana, pero en larga ya no. Y estamos siempre, o sea, es divertido compararlo. Winnie Wildeboer trabaja con su marido en el Club Natación Sabadell. No soy capaz de mirar la carrera de mi hijo sin tener que hacer algo con mis manos, con los cronos, apuntar pases. Es demasiado, porque con los años la he hecho siempre así. Así que esto sí, pero si lo vives, claro, como madre y como entrenadora, yo creo que por 2 veces más fuerte que los demás. A veces da la casualidad que ha hecho una grandísima carrera
pero tú en este momento tienes que actuar como entrenadora. Comentar los pros y las contras de la carrera, pero no lo puedes hacer la gran brazada que suelen hacer los padres a sus hijos alguna vez terminar la carrera. Y esto es una combinación un poco complicada para poder compaginar. Olaf estudia primero de INEF en Barcelona. Se toma las clases con tranquilidad, ya que no siempre son compatibles con su horario de entrenamientos. Cuando deje de nadar quiero tener una carrera, ¿no? Para que me respalde un poco la carrera deportiva, y de momento no tengo prisa en terminar los estudios. ¿Preparados? ¡Ya! Su padre, entrenador del Club Natación Sabadell, que ha dado numerosos éxitos a la natación española, es el que mejor conoce a su nadador. Pienso que él debería de aspirar a ser en un futuro finalista en una competición de la máxima categoría, como puede ser Campeonatos del Mundo o Juegos Olímpicos. La Olimpiada es el sueño de cualquier deportista, ¿no? Creo que es mi objetivo, sí, bueno, siempre ha sido mi objetivo a largo plazo, y ya no está a largo plazo, ¿no? Ya queda cada vez menos, y creo que es una cota bastante fácil de conseguir, ¿no? Con 20 años no aspiro a una medalla, o sea, yo de momento aspiro a estar entre los 8 mejores del mundo, que sería una final, y quizá pues para el 2008, con más edad y con más experiencia, se podría pensar, pero de momento no quiero pensar en ello, solo quiero centrarme en el día a día y centrarme en lo que realmente es asequible y real. Atenas 2004 le espera. Su sueño sería ser finalista. Tiene el tiempo de su parte, es todavía muy joven, y si en los próximos Juegos Olímpicos no cumple con sus expectativas, Pekín también le estará esperando. Y con el sueño olímpico nos despedimos hasta la semana que viene. Terminamos un programa que hemos dedicado al decatlón, la prueba de los atletas 10, y dentro de 7 días, más deporte. Pero antes de marcharnos, os invitamos a dar un paseo por el África ecuatorial, a que somos originales. Adiós. Adiós. Hoy vamos a conocer cómo son algunas de las personas que habitan junto al Kilimanjaro, nuestro objetivo cumbre 2003. Los que más leyendas han suscitado son los verdaderos Masái, pastores nómadas que viven exclusivamente de sus rebaños y habitan en el Rift Valley, entre Kenia y Tanzania. Los Masái son famosos por su atractiva constitución corporal. Pertenecen a la raza caucasoide etiópica, son de gran estatura, delgados pero musculosos y están dotados de largas piernas. Además, su aseo diario realizado con leche y aceite les proporciona una piel extremadamente suave y aterciopelada. Seguramente podremos conocerles cuando lleguemos allí, con la cumbre del Kilimanjaro como objetivo 2003 y con la participación de 7 jóvenes montañeros de nuestro país. Todo un reto que el equipo de Escuela del Deporte asumimos, como siempre, con la mayor ilusión. La semana que viene dedicaremos nuestro programa a la seguridad en el mar. Primero veremos una competición de salvamento y socorrismo en sus modalidades de aguas abiertas. Y después nos meteremos en distintas situaciones en las que serán necesarias actuaciones tanto de personas como de medios técnicos.
No nos olvidaremos de vivir un sueño olímpico con Marga Fullana. Os esperamos para aprender y disfrutar del deporte en el mar.